la idea de esta clase, donde vamos a ver pronóstico, básicamente cómo generar un pronóstico o cómo se genera un pronóstico a nivel organizacional, es decir, cómo se estructura la función de un pronóstico, donde en diversas empresas se encara de distintas formas, ¿sí? Entonces, un poco por la experiencia que tuve en los distintos ámbitos, en las distintas industrias, hay industrias en las cuales el pronóstico viene generado desde un área central, desde un área, lo más complejo que vi es un demand planning a nivel regional, que manejaba la demanda de todos los países de Latinoamérica, y esa demanda después, debido a un proceso de SANOP, es decir, generada por un proceso de Sales and Operation, se convertía después en un programa de producción, o llegaba a degradarse en un sistema de plan desagregado a un programa de producción. Pero todo partía de un plan de ventas que estaba coordinado con toda el área comercial y derivaba en un plan de producción. Entonces, eso fue lo más complejo que vi. Después vi muchas estructuras informales donde el pronóstico dependía del área de marketing, en una época dependía de ventas, es decir, es muy útil o muy propicio, digamos, analizar cómo se genera el trabajo de dónde sale la demanda. Porque ¿qué pasa con la demanda? Generalmente. No sé, en su trabajo, digamos. Quisiera saber cada uno, digamos, lo voy repasando y se presentan, ya que vamos a estar en una clase juntos, pero vale la presentación, y me dicen, digamos, qué lugar o cómo se genera la demanda o el plan de ventas en el caso de sus compañeros. Y la piedra, digamos, el vértice de todo el sistema de planificación es el plan de ventas, ¿sí? Históricamente, es decir, si nosotros nos ubicamos en distintos niveles organizacionales, de distintos tipos de empresas, hay distintas formas de organizar ese trabajo. Pero sobre todo hay una responsabilidad, es decir, tiene que estar focalizado el tema de quién genera el plan de ventas. ¿Por qué? Porque después, como un poco comentamos, se desagregan todos los planes operativos, es decir, desde el plan de capacidad, en principio, el plan de producción, el programa de producción y después el programa de abastecimiento, ¿sí? Ya sea a través de un MRP o a través de una planificación de abastecimiento de elementos importados. Eso todos más o menos lo vemos en nuestro trabajo, me lo describieron en síntesis, pero digamos, en distintas organizaciones lo vamos a ver, y en distinta complejidad organizacional de cada empresa lo vamos a ver básicamente de esta forma. Es decir, si tenemos una organización poco estructurada o quizá con poca gente y demás, generalmente no se genera un pronóstico y se trata de generar una carga de trabajo o, digamos, de ver cuáles son el promedio inmediato de los pedidos y del volumen de ventas, ¿sí? En donde generalmente reside en alguien de planificación o en un comercial. Eso es lo que más o menos en algunas organizaciones se ve. Cuando pasamos a un poco más complejo, el pronóstico está a cargo de ventas o marketing, que esto tiene sus problemas, digamos. ¿Por qué? Porque el vendedor, ¿qué hace? Vende, ¿sí? O promete o compromete venta a futuro, con lo cual tiene un objetivo claro, que es un volumen de venta, y además, ¿por qué se rige en la venta? Digamos, ¿qué pronostica? ¿Unidades o facturación? ¿Qué es eso? Facturación. Entonces, en un contexto inflacionario, digamos, como el nuestro, donde nosotros no comprometemos volúmenes, digamos, hay una distorsión y generalmente hay un problema después para desagregar el plan de producción y de abastecimiento. Entonces, venta ve facturación y compromete facturación, ¿sí? En el caso, cuando yo trabajaba en la industria de equipo médico, digamos, venta lo que comprometía era un volumen de facturación. Y en el contexto inflacionario lo que hacía era, bueno, cada tanto ajustaba los precios. ¿Y qué pasaba con ese ajuste de precios? Si le avisabas al cliente un mes antes. ¿Y se puede caer? Se cae en la venta. O se adelanta. Claro, compra todo antes para Si vos le decís al cliente,
o al cliente le comunicás un mes antes, mirá, van a aumentar los precios el mes que viene, es un plazo fijo. Entonces lo que se genera es una aceleración en un corto tiempo de la demanda que después afecta a los planes de abastecimiento. ¿Sí? En todo. Entonces, ventas, digamos, si en ese caso generaba ese plan de venta y tenía que comprometer la venta, quizá influencia en la venta con algún movimiento de este tipo. Entonces, generalmente se ve este tipo de cosas. Y marketing, ¿qué es lo que puede llegar a hacer en su, digamos, qué es lo que hace marketing? ¿Cuál es su función básica? Desarrollo, lanzamiento del producto. Lanzamiento del producto, retiro del producto, ¿sí? Promociones y todas las acciones de mercadotecnia que estén ligadas a generar negocio o analizar el mercado y los segmentos del mercado. No es, digamos, por así decirlo, y no quiero, digamos, simplificar, pero ventas se ocupa de los clientes y marketing del mercado. ¿Sí? Digamos, a qué mercado apuntar, desarrollar nuevos mercados, retirarse de mercados, es decir, hay otra estrategia abocada a la especificación de los productos y a la especificación comercial de los productos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay, en este caso, un plan de venta generado por gente de marketing? Yo eso lo vi, fui testigo de lo cual, siendo planificador de abastecimiento, recibí un plan de marketing. Se arma la podrida. No, empiezan, a ver, sí, en mi caso sí se arma la podrida, pero lo que digo es, había ciertos componentes que veía la gente de marketing que te inflaban, porque nosotros vamos a desarrollar este mercado y vamos a lanzar este producto, es decir, no había un análisis de la demanda de cuestiones estadísticas, sino que lo que se abocaba era a un promedio y después decía, no, esto tiene que andar porque vamos a hacer esta acción, y había una expresión de deseo. Terminaba en una expresión de deseo en muchos grupos de productos. Entonces, eso era un poco lo que se... y le faltaba, por lo menos en mi experiencia, le faltaba un poco de análisis de la causa de la demanda. ¿Sí? Digamos, por qué hay una estacionalidad, si había un consumo asociado. Es decir, hay productos que tienen, digamos, están asociados al consumo de otro producto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se escapaban y terminaba siendo terminaba habiendo problemas de asertividad. ¿Sí? Entonces, si me voy un poco más a lo complejo, cuando ya esto va a un área, la responsabilidad del pronóstico la genera un área más de planificación, esa área de planificación es como que ya empieza a ser un nexo entre ventas, marketing y producción. ¿Sí? No tanto producción, pero digamos, sobre todo trata de mediar entre ventas y marketing. ¿Por qué? Porque mira al mercado y mira a los clientes. ¿Sí? Una persona que pronostica empieza a ver, bueno, ¿quiénes son los clientes? Los 10 clientes número 1, digamos, ¿quiénes son los que más mueven el volumen? Y habla en esos términos con el gerente de ventas, por ejemplo, y cuáles son los productos estratégicamente que van a mover el negocio de mi empresa. Entonces, esa combinación ya es un poquito más lógica y la causa genera un producto, un plan de ventas un poco más, digamos, con un fundamento un poco más lógico. ¿Sí? Porque ya hay una metodología de trabajo, es una vez al mes, ese es el análisis, y se trata de cubrir generalmente un periodo de tiempo de no menos de 6 meses, donde yo esa información se la puedo pasar a la gente de producción y aprovisionamiento. ¿Sí? Entonces ahí hay un responsable claro, con nombre y apellido. Y en determinados casos ya se empieza a medir la asertividad de la demanda, es decir, ya empieza a haber se empieza a incluir en la metodología un forecast accuracy o un cálculo de desvío del forecast. Es decir, bueno, yo vendí, después me pongo a comparar la venta real con lo que había pronosticado. Entonces, fíjense que ya ese análisis de forecast accuracy demanda una carga de trabajo analítica muchísimo más pesada. Entonces, ese tipo de puestos, entonces empieza a captar un puesto, una posición nueva, por así decirlo, sobre todo lo pueden ver en una multinacional o en algunas empresas donde ya hacen más retail y demás, que tenemos la figura ya del demand planner, donde no solamente
interacciona con producción, ventas y marketing, sino ya que hace un análisis, digamos, con distintas metodologías y analiza la causa de la demanda. Empieza a desagregar los causales de demanda, porque puede haber demandas regulares, puede haber demandas irregulares, puede haber consumos asociados, puede haber estacionalidades, puede haber distintos componentes estadísticos o no, o comerciales, que ya están tenidos en cuenta dentro de este puesto. Y sobre todo hace los desvíos de ese pronóstico versus el real y analiza las causas. Hace un mapeo de causas en las cuales dice, bueno, dijimos que había pasado esto. El puesto lo reporta, es decir, no es que quede ahí, tiene que responder ante un superior o ante un cero, un jefe, un gerente comercial o quien sea del cual dependa ese puesto, tiene que reportar un KPI. Entonces ya no es tanto lo dejo y después veo qué pasa, tiro el pronóstico y después veo qué pasa. No, tiene que cerrar el ciclo con una mejora o con un plan de mejora continuo. ¿Sí? Hay una evolución del puesto, digamos, demanda una evolución del plan de ese pronóstico. Y por último, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este puesto de demand plano? Bueno, tiene una responsabilidad enorme. Es decir, ¿qué pasa si sale un pronóstico mal? Digamos, prácticamente o pedimos mucho o desabastecemos clientes, es decir, hay una cuestión de una responsabilidad muy grande que parte del producto de ese puesto. Entonces, en organizaciones complejas, ya multinacionales o regionales, lo que se utiliza es este puesto y además un proceso de involucramiento de áreas que se llama Sales and Operation, es decir, ventas y operaciones, en donde se vinculan las áreas operativas con las áreas comerciales a través de un proceso de pasos que se dan en el negocio. ¿Sí? Entonces, lo que busca el Sales and Operation es un proceso constante en el cual involucra a todas las áreas, lo coordina una persona de planificación, pero busca el involucramiento y busca que ese pronóstico esté validado por toda la organización. Y además genera todo un desagregado de planes, los valida a todos, es decir, empieza por el plan de ventas, pero termina hasta el plan de abastecimiento validado. Es decir, todo el sistema de planificación. ¿Sí? Entonces, ya no es responsabilidad de una sola persona, sino que, o sea, no se le puede echar la culpa ya al pobre demand planner si se equivocó o no en su análisis, sino que es un proceso robusto donde se cumple todos los meses una serie de 5 pasos. 5 pasos en grupo. ¿Sí? Entonces ya hay algo mucho más organizado. Y eso es el estadio más formal en el cual pueden encontrar la función de cómo generar un pronóstico, o en este caso el Sanopi genera un rolling forecast de 12 meses, desagregado producto por producto y por líneas de producto. ¿Sí? Por ejemplo, si un producto es a granel, un aceite, digamos, bueno, analiza cuánto se va a vender de granel, cuánto se va a vender en botella de 1 litro, cuánto se va a vender en botellas de 4 litros, cuánto en balde, así producto por producto. Y es un análisis y además país por país, en el caso de que sea un análisis regional. Entonces ya hay un detalle máximo de todo el portfolio de productos.